Amados hermanos, muy buenas tardes, que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a iniciar a compartir el mensaje de este día y vamos a ir a la presencia de Dios. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias por las bendiciones recibidas en este día. Gracias también por la palabra que has puesto en mi corazón, en mi mente, para transmitir, oh Dios, en esta tarde, ese mensaje, Señor, que va a servir de aliento, de ánimo, Señor, de fortaleza, pero que también nos va a ayudar, mi Dios, a darnos cuenta el mundo en el que vivimos y que necesitamos estar preparados. Padre, que la semilla que se va a compartir en esta tarde llegue a buena tierra. Permite, oh Dios, que aquellos hermanos que has elegido para que escuchen el mensaje sean edificados y que a través de ellos, oh Dios, tu palabra crezca y corra aún hacia aquellos que estén lejos. Pero necesitamos, oh Dios, tu presencia y la asistencia de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes. Espero de que hayan tenido una hermosa y bendecida semana. El tema del mensaje de esta tarde es: ¿en qué fundamento estoy edificando mi vida? Y quiero hablar un poquito sobre el trasfondo bíblico, histórico de esta carta. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta a los primeros cristianos, era un periodo de tribulación, de persecución, pero tremendo, donde el ser cristiano costaba la vida. Eran unas persecuciones donde los romanos aniquilaron a los cristianos tremendamente, donde no había expresión de culto ni de fe, donde ellos, para contactarse con alguien, caminaban en las plazas, se agachaban y con el dedo dibujaban una media luna. Pero posteriormente, si alguien venía caminando y veía esa media luna y era de la misma fe, esa persona con el bastón o con el cayado o con el dedo dibujaba la continuidad de esa media luna, que ambas medias lunas formaban un pez. Esa era la clave con la que ellos se identificaban, con la que ellos se hacían notorios quién era cristiano, porque de esa manera se podían seguir unos a los otros y reunirse. Pero también escribían en la arena, escribían la palabra griega que es ixoye, que significa Jesús. Cuando ellos escribían esa palabra, el que venía caminando alrededor de las plazas y al ver esa palabra en el suelo, sabía que la persona que estaba parada allí era creyente, era cristiano. Entonces, era una manera de contactarse a través de esa clave, a través de esa señal, ¿verdad? Porque recordemos de que eran acribillados, amados hermanos. No había la libertad como nosotros. Nosotros estamos en cierta manera en la gloria. Mas sin embargo, nosotros que estamos en la gloria, que no tenemos persecución por credo, muchas veces no predicamos, no compartimos la palabra de Dios. Así de que
Esa era la situación de ellos. Y Pedro trata de animarlos. Escribe esta carta con el propósito de animarlos, de alentarlos. Trae palabras alentadoras. Y esta es una de las razones, amados hermanos, que nosotros necesitamos darnos cuenta hoy. Que así como en aquellos días hubieron noches oscuras, así van a haber noches oscuras en este tiempo, donde nosotros necesitamos estar preparados para poder sobresalir, para poder sobreponernos a las tribulaciones o a las situaciones adversas. Por eso el apóstol Pedro les dice a ellos: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido. Este no es el texto en el que vamos a tratar el mensaje, pero es uno de los textos de apoyo, cuando el apóstol Pedro le dice: no os sorprendáis por las pruebas que os han sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, el apóstol Pedro les dice: hermanos, esto ya lo sabíamos, esto nosotros lo veíamos venir, porque Jesús se los había dicho. Y Jesús les dijo a los discípulos en el Nuevo Testamento: en el mundo tendréis aflicción. O sea, nosotros debemos de darnos cuenta de que en los postreros días no van a ser tan fáciles como son ahorita. Ahorita no, todavía tenemos libertad de credo, libertad de fe, libertad de expresión. Pero llegará el día donde habrán noches oscuras. Por eso es muy importante. Es muy importante esto. No le enseñe a sus hijos, amado hermano, que todo en la vida va a estar bien. Enséñeles que también habrán momentos difíciles. Enséñeles de que van a haber momentos donde muchas veces no van a encontrar la salida, pero que habrán tiempos difíciles, como van a haber tiempos apacibles. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros cada día de nuestra vida. Porque al decirles que todo estará bien, el día que algo suceda, sus hijos no van a saber qué hacer. Por eso es necesario que nos demos cuenta de esto. No podemos enseñarle a nuestros hijos: todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. No podemos hacer el engaño como le hace el entrenador al boxeador, que le están partiendo la cara y él dice: no duele, no duele, no duele. No podemos engañar a nuestros hijos. Tenemos que dejarles saber de que van a haber noches oscuras, pero que van a haber días claros también en nuestra vida. Enseñémosle eso, que van a haber días buenos y días no tan buenos. En el versículo 23, Pedro está haciendo una comparación, un paralelismo, de que hemos sido renacidos y que tenemos una naturaleza espiritual por medio de la cual nosotros vamos a afirmar nuestra vida. Pero en el versículo 24 les muestra una metáfora, y esa metáfora consiste en dejarles ver cuán frágil es la vida y cuán transitoria es. En otras palabras, Pedro les dice: la vida no es eterna. Pero en el versículo 25 termina diciendo: la palabra de Dios es eterna. Y este es el tema de hoy. ¿En qué fundamento estamos edificando nuestra vida?
Estaba analizando un poco, entré a la internet y analizaba esto, que en el internet hay tantas cosas buenas que se pueden aprender. Hay muchas cosas. Hay cosas buenas como hay cosas negativas, cosas malas. Dependiendo qué es lo que usted busca, es lo que usted encontrará. A mí me gusta, amado hermano, entrar al internet y buscar palabras que van a beneficiarme. O sea, palabras en las cuales yo voy a aprender a enriquecer mi manera o mi forma de hablar. Me gusta encontrar, cuando encuentro esas palabras que dan realce o que dan una definición a mi léxico. Por eso es muy importante de que nosotros entremos en el internet con propósitos positivos. Cómo enriquecer nuestro vocabulario. Es interesante eso. Pero bien, aparte de eso, encontré un artículo que dice de que los pilotos de avión, cuando no encuentran o no ubican la pista de aterrizaje, les da vértigo. O sea, se desubican, se desorientan. Y eso me pasó a mí. Obvio, no volando un avión, pero me pasó dentro del agua. Porque dentro del agua eso sucede. Cuando usted entra a una piscina y usted empieza a dar vueltas dentro del agua, cuando usted se levanta, usted está desorientado, no sabe para dónde va. Sucede en el mar. A mí me sucedió muchas veces que venía una ola y me aventaba y empezaba yo a dar vueltas. Cuando yo me levantaba y me paraba, yo no sabía si iba hacia afuera o si iba hacia la reventazón. Porque hay una desubicación, ¿verdad? Y encontraba esto, que cuando eso sucede a los pilotos, cuando ellos no pueden distinguir la pista de aterrizaje, se aferran a los, vamos a decir así, las herramientas que hay dentro de la cabina. Ellos se aferran para poder leer todo lo que hay en el tablero de la cabina. Pero no solamente eso, también tienen que pedir asistencia a la torre de control, que es de donde viene la guianza para ellos. O sea que hay dos cosas muy importantísimas para los pilotos de avión. Son muy importantes esas dos cosas. Primero, que necesitan ubicarse y estar al tanto de todo lo que está sucediendo en los tableros que hay dentro de la cabina. Y la otra cosa, que ellos necesitan tomar contacto con la torre para que ellos le indiquen, y ellos están supuestos a obedecer todos los detalles que la torre de control les diga, y deben de obedecer todo lo que se les dice. ¿Para qué? Para evitar accidentes fatales. Ahora, amados hermanos, esto lo traje como ejemplo. ¿Por qué? Porque en nuestro andar como cristiano,
les aseguro que nosotros vamos a tener o a encontrar noches oscuras donde no vamos a saber hacia dónde vamos. Vamos a tener el vértigo espiritual. Y por esa razón, usted y yo necesitamos fundamentar nuestra vida. En otras palabras, quiero preguntarle, ¿en qué cimiento está usted acallando su vida? ¿En qué cimiento? Por eso en esta tarde quiero compartirle algunas cosas en las que no puede fundamentar su vida y en la que sí puede. Vean, hay cosas en las que no podemos fundamentar nuestra vida porque son cimientos falsos. Entonces, la primera cosa es que no debemos edificar nuestra vida en las apariencias físicas. No podemos edificar en las apariencias. El apóstol Pedro en el versículo 24 dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Pero Santiago en el capítulo 1 versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Bien interesante. Por eso nosotros no podemos, amados hermanos, cementar, edificar nuestra vida en las apariencias. Y con esta metáfora, el apóstol Pedro y el apóstol Santiago quieren decirnos a nosotros que la vida es frágil, que la vida es pasajera, a pesar de la apariencia de su hermosura. Por lo tanto, no debemos de edificar sobre la apariencia. Hay personas, amados hermanos, que viven en la apariencia. ¿Por qué? Porque son superficiales. No han puesto los pies sobre la tierra. Estaba viendo la cantidad de gente, hombres, mujeres, y déjeme decirle, hasta ancianos de 65 años en adelante, que están yendo a hacerse cirugía para aumentarse una cosa, para ponerse la otra. La apariencia del ser humano está llevando hasta eso, en que la gente no está conforme con lo que Dios le dio, no está conforme con el orden de Dios en su vida. La naturaleza humana está haciendo que el hombre o la mujer o los ancianos, mire, hasta jóvenes. Hay un caso en corte donde la madre, una madre frustrada, que quiso en sus años ser modelo, entonces tiene una hija. A los 10 años de edad, a la hija ya la sometió a 3 cirugías plásticas. ¿Y qué pasó? La niña estuvo 3 meses en coma a consecuencia de la cirugía, porque le había puesto busto, le había puesto nalgas, le había levantado la nariz, los pómulos. ¿Se imagina hasta dónde llega el ser humano en querer cambiar el curso de la vida que Dios nos ha dado? Y usted dirá, pastor, pero eso pues estamos de acuerdo, pero eso no lo hacemos los cristianos. Hay cristianos que sí, hay cristianos vanidosos que están entrando en ese ámbito de la sociedad porque sus amistades
tienen los senos más levantados. Entonces, como ya pasan de los 40, recordemos que la ley de gravedad es para todos. Así como se levantan las cosas, así caen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la persona está inconforme, cuando la persona quiere vivir de apariencia, se somete a todas estas irregularidades, queriendo cambiar el orden de Dios. Por eso la palabra es clara cuando dice: ¿cómo nos vamos nosotros a esforzar a crecer un codo más? ¿Cuándo? Pero el hombre, en su necedad de aparentar lo que no es, ha llegado hasta esos extremos. Pero el apóstol Pedro es enfático. No podemos, amados hermanos, no podemos cementar o afirmar nuestra vida espiritual en las apariencias. Y como dije, aún cristianos se están dando a la tarea de pagar $6,000 para que le levanten los senos. ¿Se imaginan? Pero también hay una cosa. No estamos hablando únicamente físicamente. Hay cristianos, amado hermano, que están viviendo en una apariencia socialmente. Socialmente hablando, están viviendo en apariencia. ¿Sabe por qué? Porque no se aceptan a sí mismos. No se aceptan a sí mismos. El apóstol Pablo, hablándole del carácter de los hombres en los últimos tiempos, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, pone al tanto a su hijo espiritual. Y le dice: tendrán apariencia de piedad, pero con su vida dejarán ver que son malos, perversos, traidores. Y le dice: a esos evita, porque tienen apariencia de ser cristianos, pero aman más el mundo que a Cristo. Amados, estamos viviendo en un mundo donde se ha dejado de ser, vamos a decir así, no perfecto, sino se ha dejado de ser de una personalidad, de que nosotros hemos dejado de hacer a un lado los principios que tenemos en el contexto bíblico. La apariencia en los cristianos. Miren, un varón contentísimo hizo hasta fiesta porque quería que sus amistades, su familia, vieran la casa donde vivía. La casa era rentada. Pero él, por querer llegar al nivel de los demás, de sus compañeros de trabajo, de sus amistades, de sus familiares, él rentó una casa y los invita. Y todo bien. Pero ¿cuál era el problema? El problema era de que cada mes tenía problemas para colectar el dinero de la renta. Cada mes, cada fin de mes, andaba prestando para completar el dinero de la casa. Apariencia. Amados hermanos, nosotros como cristianos especialmente debemos de aprender a cobijarnos hasta donde la frazada llegue. No podemos gastar más de lo que no tenemos. ¿Para qué? Porque muchas veces queremos presumir que somos y que tenemos, cuando verdaderamente ni somos ni tenemos. Por eso el apóstol Pedro nos hace énfasis
motiva a aquellos hermanos, pero también nos exhorta a nosotros que debemos de ser sabios, que no podemos estar aparentando, que no podemos cementar nuestra vida en las apariencias, porque es como cementar en un pantano de arenas movedizas. Muchas veces las personas que son así se rehúsan a aceptarse a sí mismos. No quieren aceptarse como son. Entonces, para aparentar, se enjaranan, piden prestado, aunque no tengan para pagar. Muchas veces nos metemos en deudas por aparentar lo que no somos. Por eso, la apariencia no es un buen terreno para edificar ni para plantar su vida. Las apariencias engañan a las personas, pero no a Dios. Hebreos 4:13 dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amado, si usted conoce a alguien, dígale: no viva de la apariencia, sea original. Nosotros como cristianos debemos de ser originales en cuanto a nuestra manera de vivir. No podemos aparentar lo que no somos o lo que no tenemos. Si a usted no le alcanza para comprar un carro, cómprese una bicicleta. Y usted dirá: pero pastor, pero es que somos dos. Hay bicicletas de 2 asientos, donde usted puede ir adelante y su esposa en el asiento de atrás. Y así se ayudan, porque van pedaleando los dos. No podemos exentarnos. Si usted no puede ir a un balneario fuera de la ciudad, confórmese con ir a un río que esté cerca de su casa, que le va bien, porque va a tomar sopa de chimbolos. Pero no podemos, amados hermanos, estar aparentando algo que no somos. Y como decía, la estética se ha sobreabundado hoy en día en cristianos como en no cristianos. Pero usted y yo debemos de ser sabios, porque nosotros, aún los cabellos de nuestra cabeza, ya lo mío ya dijeron bye bye. Pero aún los cabellos de nuestra cabeza han estado contados, amado hermano. Entonces, ¿qué caso tiene que nos esforcemos o que empeñemos nuestra alma para poder lograr un propósito que va a ser un propósito hueco, sin estabilidad? Porque Dios lo ama a usted así. ¿Sabe por qué mi esposa me ama mucho? Porque ella encuentra en mí una similitud con Zaqueo. Dice la Biblia que era bajito de estatura, medio pelón, pero era un poquito feo. Por eso su nombre era Zaqueo, chaparro, pelón y feo. Pero amado, yo no sufro por eso. Por mi estatura, yo no sufro por eso. Porque no tengo pelo, yo no sufro por eso. Yo me veo más guapo, pelón, más interesante. Pero no podemos vivir de apariencia, como los que se ponen una plasta, que no tienen pelo ya acá, y se ponen una plasta de pelo y les cobran $6,000, $7,000 y tienen que estarle dando mantenimiento. Y se ven ridículos porque parece que es una plasta de vaca la que les pusieron, como el esposo de esta cantante.
No podemos vivir de esa falsedad. Tenemos que ser genuinos, porque nuestro Dios es genuino y Dios quiere que los que han sido engendrados a través del Espíritu de Dios, que tenemos un espíritu dentro de nosotros, seamos genuinos, que nos aceptemos como somos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, no podemos estabilizar nuestra vida en los logros. Dijo el apóstol Pedro en el versículo 24, y toda la gloria del hombre. Está hablando de su riqueza, está hablando de sus logros, está hablando de su carrera, está hablando de quién es él, está hablando de su casa, está hablando de su negocio, está hablando de todo lo que tiene, está hablando de todo lo que ha alcanzado. Pero ¿qué dice? Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Vea usted, no podemos cementar nuestra vida en nuestros logros, porque son ambiguos, son inciertos. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Por eso Eclesiastés confirma en el capítulo 1, versículo 2, del 2 al 3, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y Santiago dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vea que los dos textos que leí nos hablan, amado hermano, de no descansar en las vagas ilusiones, de no fundar nuestra vida en lo que tenemos, porque el futuro es incierto. Y Dios, déjeme decirle, Dios no está en contra de que usted se esfuerce, de que usted trabaje. Media vez usted no descuide las cosas de Dios. Dios está de acuerdo en que usted se empeñe, en que usted trabaje, en que usted tenga metas, en que usted tenga propósitos. Porque Dios quiere que seamos prósperos. Pero no debe de ser en lo material, no debe de ser nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque debemos, amados hermanos, edificar en nuestra vida espiritual, en los fundamentos que Dios nos ha estipulado. ¿Usted sabe por qué muchos admiran, a otros no le dan importancia? Pero usted sabe y se ha preguntado por qué el judío, cuando por X circunstancias saca una mesita, pone un montón de piedras pintadas y las vende. ¿Sabe por qué? Porque la cobertura de Dios está con ellos. Y así podemos decir, ¿y qué? ¿Y cuál es el valor de esta piedra pintada? Tal vez no sea el valor de la piedra, pero es la bendición y la cobertura de Dios con el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Por dos razones. Lo primero, porque el judío reconoce quién es Dios y sabe su responsabilidad con Dios. Lo segundo, que en el estudio de Santiago estamos viendo de que la hermenéutica nos enseña a trascender en la historia, en las costumbres, en la cultura. Y esto es lo que Dios impuso en el pueblo de Israel, que los niños, las primeras 4 horas iban a la escuela, regresaban
jugaban 1 hora, después 4 horas, se ponían a trabajar con el papá. ¿Por qué razón? Porque cada judío de generación en generación han recibido esa enseñanza de que el pueblo de Israel no puede y no debe ser carga de ningún estado donde viva. Por eso cada judío puede ser ingeniero, puede ser abogado, puede ser médico, pero cada uno de ellos tiene un oficio manual que aprendió desde su juventud. En otras palabras, que usted, si usted es electricista, enséñele a su hija a que sea electricista, porque usted no sabe las vueltas que da la vida. Y entonces después, si se casa con un manganzón, ¿qué va a hacer? Pero si ella aprende un oficio, o si es varón, enséñele. Si usted es carpintero, enséñele el oficio. Porque esa es una de las razones por las cuales el pueblo de Israel es bendecido, amado hermano. Y esas cosas son de imitar. Una de las razones es que necesitamos darnos cuenta que no son los logros los que nos van a hacer superior. Los primeros cristianos sufrieron arduamente por la fe. Usted y yo no hemos sufrido nada, no hemos pagado el precio de nada. Por eso muchas veces nuestra vida cristiana es un poco ambigua, incierta, porque nosotros no sabemos lo que es sufrir. Dios no está en contra de que usted se supere. No. Dios está en contra de que se supere y deje las responsabilidades que tiene con Él. Por eso a algunos les pasa lo que les sucede al rico insensato. Cuando dijo, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Allá le llaman tío Sam en Estados Unidos, que es el gobierno. ¿De quién será todo lo que acumuló? Porque este hombre dijo, voy a mandar a hacer los graneros más grandes para poner todos mis bienes dentro de él. Es tiempo de gozar. Vean, la historia de Job, amado hermano, es un ejemplo poderoso para ilustrarlo, porque Job era un hombre poderoso, hombre que tenía todo, temeroso de Dios, apartado del mal. Mas, sin embargo, la noche oscura le llegó y perdió todo. ¿Pero qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hoy estamos bien, mañana probablemente estemos mal. Hoy tenemos que comer, probablemente mañana no vamos a tener. Por eso Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. ¿Lo estamos nosotros? ¿Estamos nosotros enseñados a pasar necesidades, cualquiera que sea? Cuando nosotros fundamentamos nuestra vida en lo que hemos logrado hacer o en lo que somos, nuestra vida seguirá siendo ambigua de un lado para otro. Hemos visto
Dos cosas en las que no debemos fundar, pero ahora viene la tercera. Hoy viene la tercera, en la que sí podemos y debemos edificar nuestra vida. Y la respuesta está en el versículo 25. ¿Qué dice? Le voy a leer del 24 para que enlacemos. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. ¿Se da cuenta? Vimos dos cosas en las que no podemos ni debemos intentar edificar. Pero está la tercera. Sí, porque este es un verdadero fundamento donde todo cristiano debe de edificar. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Todo en nuestra vida debe de ser fundado en la palabra. Porque es un fundamento donde podemos anclar nuestra barca. Porque déjenme decirle, vendrán noches oscuras. Aún en el 2022 van a venir noches oscuras. Y no estoy diciendo esto porque quiera ser pájaro de mal agüero, como dicen. O que sea aguafiestas. No, lo que estoy pretendiendo, amado hermano, es abrirle el entendimiento para que nosotros podamos darnos cuenta de que si vivimos aquí en la tierra, van a haber tiempos difíciles como tiempos buenos. Van a haber noches de dolor, de llanto, pero van a haber mañanas claras de alegría. ¿Saben por qué? Porque Dios nos puso en el tiempo de Cronos. ¿Qué es Cronos? Es el tiempo de Dios, pasado, presente y futuro. Por eso debemos de aferrarnos a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y si la palabra permanece para siempre, todo lo que usted y yo edifiquemos en esta palabra será perpetuo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ponga atención a esto. Edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estaba diciendo de que nosotros debemos de fundamentar nuestra vida en los 66 libros aquí. En estos 66 libros, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A eso se refiere cuando dice, edificaos pues en el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice Jehová de los ejércitos. Debemos de fundamentar en la palabra. Tenemos que estar firmes en el fundamento, porque primera de Pedro capítulo 2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque por ella crezcáis para salvación. O sea, que para estar fundamentados en la palabra necesitamos anhelar, necesitamos desear la leche que sale de la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes, amados hermanos, en el fundamento, porque únicamente así nosotros vamos a poder
enfrentar la circunstancia. Como dije, ahorita acá y en Estados Unidos no hay persecución porque usted sea cristiano, pero hay otros países que ya vienen para abajo, vienen a otros países, Centro y Suramérica, donde van a empezar ya a apretar tuercas, donde muchos cristianos van a lloriquear y muchos van a retractarse de la fe que han procesado por años. Por eso necesitamos estar firmes. Por eso el apóstol Pedro les dice: no se extrañen de lo que les está sucediendo, porque esto nosotros lo sabíamos. Y cuando Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, nos estaba diciendo: ustedes también van a tener que padecer por ser creyentes. Entonces dije, van a haber noches oscuras donde vamos a tener vértigo espiritual. Pero esta palabra, amado hermano, esta palabra nos recordará dónde estamos. Y que así como los pilotos que no podían divisar la pista y tuvieron que ir a los instrumentos de la cabina del avión, a estar pendientes de las brújulas, de los grados para dar vuelta al timón. Todo eso lo tenían que hacer. Nosotros también tenemos que entrar a la cabina del avión, que es esta palabra. Y nosotros tenemos la responsabilidad de leer en ella todo lo que tenemos que hacer para mantenernos estables. La segunda cosa, tenemos que ir. Los pilotos llamaban a la torre de control para asistencia, para ser dirigidos. Nosotros tenemos que abocarnos al Espíritu de Dios para ser dirigidos a través de su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios habla a su Espíritu. Por eso es importante que leamos la palabra, que meditemos, pero más que todo que la practiquemos. Amado hermano, ¿quiere ver usted días buenos? ¿Quiere ver usted días agradables? Refrene. No le voy a decir refrene su lengua. Refrene su mano que usa para tener el control de la televisión. Refrene su mano, refrene sus dedos para que dejen de estar cambiando los canales de la televisión y meditemos en la palabra de Dios. ¿Cómo lo ven? Y eso fue lo que el Señor les dijo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 7, 24, 25. Vea, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí, déjeme declararle, aquí la roca no es Cristo. Ya quisiera ver los que algunos dijeron: ¡oh! Aquí no es Cristo. Aquí es la enseñanza que Jesús les da. Porque vea, el Señor les dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras. Está haciendo mención, está haciendo énfasis. Es la enseñanza que Él les proporcionó cuando los estaba trabajando con ellos. Por eso cuando dice que vinieron olas, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Dijimos, la roca acá en este versículo no es Cristo, sino las palabras de Cristo que fueron dadas a los discípulos. Por eso quiero recordarle, amado hermano, que en el transcurso de este año debemos de meditar en la palabra. Vea, levántese o cualquier hora del día que usted quiera, lea 3 o 4 capítulos diarios. Lea 3 o 4 capítulos diarios. Dediquemos tiempo a la lectura de la palabra. Dediquemos tiempo al fundamento que Dios nos ha dejado, porque aquí está todo el contexto de lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Pero necesitamos escudriñar la palabra. No podemos vivir de apariencia, amados hermanos. El cuellito hasta acá y la mantilla en la cabeza, eso no hace la santidad en el creyente. Lo hace la Biblia, la práctica de la palabra de Dios. Acuérdense, el espíritu que hay en nosotros es un espíritu vivo, edificante. Por eso es recomendable. No podemos, amado hermano, edificar en lo que hemos logrado. No podemos edificar en las apariencias, pero sí debemos de edificar en la palabra de Dios. Porque la palabra dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es nuestro punto. Y usted dirá, ¿cuál es el beneficio, pastor? Prosperará su camino. ¿Qué más? Será árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué más? Tendrá un fundamento firme. ¿Qué más? Y el gozo del Señor será su fortaleza. Que Dios les bendiga. Anhelo con todo mi corazón que esta palabra se arraigue en su pecho para que podamos compartirla con alguien y podamos decirle, ya no vivas de la apariencia. Sé un cristiano genuino. Padre celestial, te doy las gracias en este momento y te ruego, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo lleves este mensaje, Señor, a aquellos allá. No es tanto los que están aquí alrededor. No, es aquellos, mi Dios. Y te doy gracias por mantenerme en este ministerio abierto, donde la palabra no está presa, donde la palabra no está encerrada, sino que es una palabra que trascenderá hasta los fines de la tierra, hasta donde tú tengas a alguien preparado para que escuche el mensaje y la esperanza de salvación llegue a esa persona. Gracias, Señor, por este ministerio. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Ahora te ruego, Padre, que aquellos que van a escuchar el mensaje sean edificados y que, oh Dios, podamos ser realistas de que vendrán días oscuros, pero que también van a haber días claros para la gloria de tu nombre. Te bendigo y te glorifico y te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, no se les olvide, el miércoles a las 5 de la tarde continuaremos con el libro de Santiago. Bendiciones.